¿Qué tal a todos y todas? Muy bien, siguiendo con el tema de estabilidad de los sistemas de control, habíamos establecido en otros videos, ¿sí?, que la función de transferencia en lazo cerrado de un sistema de control se puede representar tal como se muestra ahí en la ecuación 1. Sin embargo, a manera de facilitar el determinar si un sistema de control es o no estable a partir de su función de transferencia, la función de transferencia de la ecuación 1 la podemos representar por la forma en que aparece ahí en la función de transferencia de la ecuación 2, ¿sí? Es decir, tanto el polinomio del numerador como del denominador lo podemos describir a partir de sus raíces, ¿no? Donde las raíces del numerador corresponden a los ceros y las raíces del polinomio del denominador corresponden a los polos. Y como bien habíamos mencionado en otros videos, cuando estamos interesados en la estabilidad, lo relevante de la función de transferencia es la posición de los polos. Sin embargo, pasa algo, bueno, sin embargo, puede pasar donde tengamos un sistema de control donde donde el polinomio del denominador ya no sea un polinomio de segundo orden, sino que sea un polinomio de orden 3 o mayor. Entonces, por métodos numéricos resulta muchas veces no tan práctico poder representar el denominador de la ecuación, aquí de la ecuación 1, ese numerador, representarlo de esta forma, cuando n es mayor que 3, a veces resulta algo complejo. Sin embargo, en temas propios de control, está establecido un método que, que se recomienda utilizar cuando tenemos casos donde n es de valor 3 o mayor, es decir, donde son polinomios de tercer orden en adelante, ¿no? Entonces dicho método es el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, ¿sí? Y como mencionaba, esto se da cuando el polinomio del denominador es de esta forma y n es mayor que 3 o 4. Entonces dicho criterio se basa en lo siguiente. Se basa primero en una primer prueba. Esa primer prueba lo que establece es que debemos de determinar, tenemos que revisar los coeficientes que conforman al polinomio. En ese caso, el coeficiente de este polinomio, que está aquí representado en forma general, pues en este caso el coeficiente de s elevado a la n pues es 1, el coeficiente de s elevado a la n menos 1 es a subíndice n menos 1, donde el coeficiente de s elevado a la n menos 2 es a subíndice n menos 2, el coeficiente de s elevado a la 1 es a subíndice 1 y el coeficiente de s elevado a la 0 es a subíndice 0. Entonces, la primera prueba que se aplica es revisar los coeficientes, es decir, los coeficientes de los términos de esta expresión, de la expresión anterior. Entonces, si estos coeficientes que acabamos de describir son todos positivos y ninguno es 0, entonces el sistema puede ser estable, ¿sí? Si cualquiera de los coeficientes es 0, en el mejor de los casos el sistema es críticamente estable. Y si al menos algún coeficiente es negativo, entonces el sistema es inestable. Entonces esa es la primera prueba que se utiliza bajo este criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, es observar los coeficientes. Si todos los coeficientes son positivos y ninguno es 0, el sistema puede ser estable. Si algún coeficiente es negativo, el sistema es inestable, ¿sí? Entonces esa es la primera prueba que se le hace a los coeficientes del polinomio del denominador de la función de transferencia que corresponde a un sistema de control, el cual queremos determinar si es estable o no. Muy bien. Entonces, suponiendo tenemos un denominador y tenemos este polinomio,
¿sí? ¿Qué nos dice la primera prueba? Por ejemplo, en este caso, puede que el sistema de control, si tiene este denominador en su función de transferencia, puede ser estable, ya que todos los coeficientes son diferentes de ceros y todos son positivos. En este caso de aquí, sin embargo, si tuviéramos este coeficiente de s al cubo menos 2s al cuadrado más 3s más 1, aquí, como ya tiene un coeficiente negativo, ese sistema es inestable, ¿sí? Ya no se necesitaría hacer ningún otro análisis. Digo, si pensamos en que lo que nos interesa es solamente establecer si es estable o no, el sistema sería inestable. Sin embargo, si tenemos un coeficiente donde al menos 1 es 0, entonces en el mejor de los casos este sistema sería críticamente estable. En este caso el coeficiente que vale 0 es el coeficiente del término s elevado a la 0, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es una primera prueba que se le hace al polinomio del denominador, ¿sí? Determinar, observar, revisar los coeficientes, ¿sí? Entonces, para los denominadores que podrían ser estables, se les aplica una segunda prueba, ¿sí? Bajo este criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Criterio esa segunda prueba es ordenar los coeficientes de la ecuación bajo un arreglo denominado arreglo de Routh. Ese orden particular, que así se denomina, es ordenar bajo esta forma que aparece aquí, ¿sí? Este arreglo de Routh es a partir de los exponentes, ¿sí? De los términos, los exponentes de S, y en función de los coeficientes que conforman al polinomio. En este caso, ¿cuál es la lógica de acomodar? Empezamos con el exponente mayor del polinomio, o sea, n es el número mayor del polinomio, ¿sí? Y en orden y bueno, el primero es el mayor, y luego el que le sigue es un orden menor al anterior. Es decir, si n es el mayor, el que le sigue es n menos 1. Entonces, bajo esta estructura descendente se escriben estos dos primeros términos. Los coeficientes van agrupados aquí con esta especie de casita, como cuando se hace una división, ¿sí? Donde este arreglo tiene una lógica de acomodar los coeficientes. El orden es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en forma de zigzag. Es decir, empezamos el primer renglón, el primer elemento del primer renglón es a subíndice n, es decir, este término de aquí, de s a la n. Y luego hacia abajo va el siguiente coeficiente, que es a subíndice n menos 1. Y luego el que le sigue, eso es de arriba hacia abajo, y luego hacia de izquierda a derecha, pero hacia arriba, pero empezando arriba. Entonces seguimos con el siguiente coeficiente, que es a subíndice n menos 2, y abajo es a subíndice n menos 3, ¿no? Entonces lleva este orden, es de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha hacia arriba, y luego hacia abajo. Por lo tanto, el siguiente coeficiente es de izquierda a derecha hacia arriba y luego hacia abajo, de tal manera que hace un movimiento. Bueno, el orden de acomodar los coeficientes es bajo esta forma en cómo se mueve el cursor, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, arriba, a abajo, de izquierda a derecha, arriba, abajo, ¿no? Hacen ese movimiento como de zigzag, así. Entonces, ese es el orden particular que lleva este arreglo nombrado arreglo de Routh, para empezar a ordenarla, para empezar a revisar si el denominador de una función de transferencia, ¿sí?, corresponde a un sistema de control estable, ¿no? Entonces, primero partimos de este arreglo. Una vez que tenemos estas primeras dos columnas, ¿sí?, tenemos que calcular, en este caso, todos los términos que siguen, que en este caso, este esquema que está aquí mostrado en la figura 8.7 es un arreglo general, ¿sí?, de un polinomio. Por lo tanto, los valores que hay que seguir calculando son todo este renglón B, luego sigue el renglón C. Bajo esta idea hay que ir calculando todos los
posibles valores que se vayan obteniendo, de tal manera que vamos a llegar a qué valor vamos a llegar. Pues va a depender del exponente menor de la variable s. Empezamos con el número mayor y terminamos con el número menor. Es decir, si es s, si el número mayor es 2, si el número mayor es 2, es n es igual a 2. Por lo tanto sería n es igual a 1, s a la 2, s a la 1 y el último sería s a la 0. Entonces habría solamente 3 renglones. De la misma manera, si fuera n igual a 3, sería s al cubo, luego s a la 2, s a la 1 y s a la 0, y s a la 0, y esos serían los 4 renglones, ¿no? Si fuera n a la 5, sería s a la 5, s a la 4, s a la 3, s a la 2 y s a la 1 y s a la 0, ¿no? Entonces, siempre en el arreglo, por fuera van a estar los ordenados del exponente mayor a menor de la variable s, y dentro del arreglo, como casita, empezamos los primeros 2 renglones con los coeficientes que nos da el polinomio, y los demás valores los vamos a ir determinando conforme a un arreglo ya establecido para esta situación, ¿sí? ¿Cuál es la referencia? Si bien ahorita así explicado de esta manera pudiera ser un poco difícil de entender, donde sería más fácil con un ejemplo, la referencia es que lo que hay que ir calculando por cada renglón, recordemos que en forma horizontal son los renglones, y de forma vertical son las columnas. Entonces, para calcular cada elemento de cada renglón, ¿sí? Se hace una operación muy particular, donde si bien es un procedimiento particular, la característica general es que por cada elemento de cada renglón siempre se van a obtener todos los datos para obtener los valores de cada renglón se van a obtener de los renglones inmediatamente anteriores, ¿sí? Donde la referencia siempre va a ser, como también le nombran en el libro de referencia, pivote, ¿sí? Siempre van a ser los renglones anteriores de la primer de la primera columna, perdón, ¿sí? Es decir, para calcular b subíndice 1, b subíndice 2 y b subíndice 3, siempre van a estar en función de estos valores anteriores. Sin embargo, una operación que siempre se va a estar realizando, siempre va a ser en función de estos dos valores de la primera columna, ¿sí? Así como para todo este renglón B, siempre se van a utilizar de pivote estos dos números, y claro, algunos otros más de aquí. Para el inciso C, ¿sí? Siempre va a ser un valor pivote, una operación entre estos dos elementos anteriores a este valor, ¿no? Y de esta misma forma para los demás, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a revisar en un ejemplo, cómo es esta estrategia, cómo es el sentido que tiene este procedimiento, y van a notar que no es tan complejo como pudiera parecer. Al final, todo esto que les estoy platicando se puede formalizar mediante estas ecuaciones, ¿sí? Las cuales las vamos a revisar ahorita en un ejemplo. Esto de aquí representa todo esto que está aquí encerrado en líneas punteadas. Lo único que representa son estas ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones, donde aquí lo que se trata de representar es cómo cada renglón se va formando por los elementos de los renglones inmediatamente anteriores, y donde una referencia en las operaciones es que todos los elementos de la primera columna representan, a partir de ahí se obtienen, a partir de ahí se deriva una operación que le llaman pivote para poder calcular los demás valores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar unos ejemplos para poder establecer, para poder determinar los elementos en el arreglo de Rode, y para que a la postre podamos determinar si el sistema es o no estable. Al final lo que tenemos que hacer es llenar este arreglo, ¿sí?
Este arreglo, ¿qué tantos elementos va a tener? Pues va a estar en función de la del máximo exponente de n, ¿sí? ¿Qué tantos, o sea, por lo tanto, de forma vertical, cuántos renglones va a haber? Repito, va a ser en función del exponente mayor. Ahora, ¿cuántos valores por fila, por columna van a encontrar? Pues hasta que empiecen a ser ceros, hasta que sean ceros, ¿sí? Entonces esas serían las dos condiciones generales que tendría esa estructura o este arreglo, llamado arreglo de Rode, para determinar la estabilidad, ¿no?, de un sistema de control a partir del polinomio del denominador. Entonces todo esto que viene aquí en la figura 8.7 vamos a tratar de representarlo, vamos a asociarlo a un ejemplo. Muy bien. Una vez que ya se determinó el arreglo, jóvenes, o sea, así que se encontraron todas las incógnitas y se encontraron los valores para completar el arreglo, ¿sí? Este se va a revisar y a partir de dicha revisión nosotros vamos a determinar si el sistema es o no estable. Entonces, cuando el arreglo se ha complementado, este se revisa. Si todos los elementos de la primera columna son positivos, ¿cuáles son los elementos de la primera columna? Es decir, todos estos. Esa es la primera columna. Una vez que se llene todo el arreglo, esa es la que se revisa. Entonces, una condición es la siguiente. Si todos los elementos de la primera columna son positivos, entonces todas las raíces tienen partes negativas y están en el lado izquierdo del patrón de polos y ceros. Si recuerdan, era una condición para la estabilidad de los sistemas de control. Entonces, si todos estos elementos calculados aquí son positivos, es una referencia a que los polos están en el lado izquierdo de la gráfica, o bueno, del patrón de polos y ceros, y por lo tanto el sistema sería estable, ¿sí? Por el contrario, si en esta columna que se obtuvo hay elementos negativos, ¿sí?, entonces el sistema sería inestable, ¿sí? Entonces, el número de cambios de signo en la primera columna es igual al número de raíces con partes positivas, ya que si empezamos con números positivos, y de repente aquí C sería negativo, y luego X subíndice 1 es positivo otra vez, significa que hubo dos cambios, ¿no? Un cambio de positivo a negativo y otro cambio de negativo a positivo. Entonces, para empezar, el sistema sería inestable. ¿Por qué? Porque hay un valor negativo. Y luego, el número de cambios, ¿sí?, sería el número de raíces con partes positivas que va a existir en el patrón de polos y ceros, ¿no?, que representan a dicho sistema de control en particular, ¿no? Entonces, en general si en toda esta columna son números positivos diferentes a ceros, el sistema es estable. Con que haya un solo número negativo aquí al final de completar el arreglo, el sistema es inestable. Entonces, para eso vamos a revisar unos ejemplos, ¿sí? El ejemplo 6 ya nos dan los polinomios, no nos dan toda la función de transferencia. En este caso solamente basta con que nos den el polinomio del denominador. Y lo que nos piden es, por inspección, determinar cuáles de estos podrían ser estables, inestables y críticamente estables. Entonces, observándolo, y recuerden que eso primero se hace con los coeficientes. Para empezar aquí, miren, aquí tenemos un polinomio de orden 4. Entonces, el coeficiente de s a la 4 es 1, el coeficiente de s al cubo es 3, el coeficiente de s a la 1 es 2, y el coeficiente de s a la 0 es 3. Todos son positivos, ¿sí? Por lo tanto, todos son positivos y ninguno es 0, entonces el sistema puede ser estable, el del inciso A. En el inciso B, en el inciso... Perdón, no. En el inciso A no, hay uno que es 0. ¿Cuál es el coeficiente que es 0? Es s al cuadrado, ¿no? O sea, es s a la cuarta, s a la 3, se saltó aquí s al cuadrado. Entonces no, el inciso A, como dice aquí en la respuesta,
el inciso A y el E, en el mejor de los casos, son críticamente estables. ¿Por qué? Porque hay un coeficiente 0. Aquí le falta el 0, el coeficiente 0 es S al cuadrado. Y en el E el coeficiente de S a la 4 es 0 también. Entonces A y E, en el mejor de los casos, sería críticamente estable. En el caso del B, ahí sí sería A y E pueden ser, en el mejor de los casos, críticamente estable. En el inciso B sería S al cubo es 1, S al cuadrado es 2, el coeficiente, S a la 1 es 3 y S a la 0 es 1. Entonces en este caso sí todos son, ninguno es 0 y todos son positivos. Entonces B sí podría ser estable, el B. Luego el C. El C, pues si bien ninguno es 0, tenemos un coeficiente negativo, que es este, menos 4, S a la 4, el menos 4 del inciso C. Por lo tanto, el inciso C sería inestable, porque hay un término o un coeficiente negativo. Y en el caso del D, tenemos S a la 5, el coeficiente es 1, S a la 4, coeficiente 1, S a la 3, coeficiente 5, S al cuadrado, coeficiente 2, S a la 1, coeficiente 3 y S a la 0, coeficiente 2. Entonces D podría ser estable, ¿no? Entonces, el primer criterio, la primera revisión que se hace es esta, revisar los coeficientes, ¿sí? Entonces, de este ejemplo 6, el inciso A y el inciso... No, perdón, sería el inciso B y el inciso D pueden ser estables, Entonces, lo que se tendría que hacer para confirmarlo es hacer el arreglo de Roth a partir de los coeficientes de esos dos ejemplos, ¿no? Los demás, ¿no? el inestable, el que es negativo, el C, por ejemplo, no tendría ni caso hacerlo. Ese va a resultar que es inestable. Pero en el caso de B, del inciso B y del inciso D, pues habría que comprobar ya nada más que sean estables, porque sí puede pasar que aunque sean coeficientes positivos, sí puede pasar que al final resulten que van a ser inestables, ¿no? Eso sí puede pasar. Por eso se dice, el inciso B y el inciso D pueden ser estables. ¿Y cómo vamos a determinar si al final son estables? Es haciendo el arreglo de Roth. Entonces, mira, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos esta función de transferencia. Ya sabemos que un primer método para determinar a partir de polos y ceros es pues determinar las raíces. Como tenemos el polinomio que es S a la 4 y es relativamente complicado encontrar sus raíces de manera que podamos dejar todo este polinomio representado en 4 factores donde nos muestre cada factor su raíz, pues entonces mejor utilizamos el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Entonces, ¿cuál es lo primero que se hace es que todos los coeficientes sean positivos y que ninguno sea 0. Pues aquí se observa que sí cumple esa condición, ¿no? El coeficiente de S a la 4 es 1, el coeficiente de S al cubo es 2, el coeficiente de S al cuadrado es 3, el coeficiente de S a la 1 es 4 y el coeficiente de S a la 0 es 1. Entonces el sistema puede ser estable. Entonces, a fin de asegurar que si es estable, pues hay que hacer el arreglo de Roth. ¿Cómo empezábamos a hacer este arreglo? Ordenábamos en forma de una casita, ¿sí? Por fuera empezábamos con los primeros 2 términos de S, empezando con el exponente mayor y hacia abajo el exponente menor siguiente, ¿no? Es decir, que si el exponente mayor significa, bueno, S a la n, donde n es el exponente mayor del polinomio, y el que le sigue hacia abajo es un exponente de valor n-1, ¿no? O sea, va decrementando de 1 en 1. Entonces, el primer renglón va a estar es S elevado a la 4 y S elevado a la 3, ¿no? S a la cuarta potencia y S al cubo. Ahora, la forma de ordenar los coeficientes dentro de la casita, se ordenan por renglones y por columnas, ¿no? Entonces, empezando en el primer renglón, en el primer elemento del primer renglón,
Empezamos con el primer coeficiente del exponente mayor. O sea, es decir, miren, este 1 de aquí es este coeficiente. Luego, en la parte de abajo se escribe el segundo coeficiente de s al cubo, que es 2. Luego hacia arriba seguimos con el otro, el exponente de s al cuadrado, que es 3. Luego hacia abajo es el que le sigue, el exponente de s a la 1, que es 4. Y luego otra vez hacia arriba, que es el exponente de s a la 0, ¿no? Es decir, es como una especie de zigzag, es de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en forma de arriba y abajo, ¿no? Arriba y abajo y otra vez arriba. Hace como una especie de zigzag, ¿no? Hace más o menos este movimiento como se ve aquí en el mouse, es de arriba a abajo, a la derecha arriba, a abajo, a la derecha arriba, y así se va, ¿no? ¿Qué tantos elementos va a haber? Pues va a estar en función del orden del polinomio. Entonces aquí empezamos a hacer la primera parte del arreglo. ¿Qué es lo que sigue? Hay que seguir determinando los demás renglones en función de los exponentes de la variable. O sea, es decir, si aquí empezó en s a la 4, debe de terminar hacia abajo con s a la 0. Y por lo tanto hay que determinar los demás elementos del arreglo. ¿Sí? Entonces observemos. Ahorita teníamos primero hasta s al cubo. Siempre va a ser así con los primeros dos. Entonces hay que encontrar los elementos con respecto a s al cuadrado. ¿Sí? S al cuadrado, que es lo que se observa acá en la siguiente diapositiva. Bien. S al cuadrado, y hay que determinar estos dos valores. Claro, aquí ya está escrito que es 1. Pero observen cómo se obtuvieron estos dos valores. ¿Sí? Se obtuvieron por medio de estas fórmulas que ya venían en la diapositiva anterior y ahorita vamos a explicar más o menos la lógica, ¿no? De cómo funcionan estos, ¿no? Es una especie de lógica como en las determinantes de matrices. Es decir, ¿de dónde salió este 1? Ok, esa es la incógnita. Entonces siempre va a ser así, jóvenes. Es el primer valor, o sea, b subíndice 1 es igual a subíndice n menos 2 menos este cociente por a subíndice n menos 3. Observen cómo sale este número. Ok, esa es la incógnita. Entonces cuento 1, 2 a la derecha, y este número 3 es el correspondiente que va aquí. Es decir, a n menos 2. Menos esta división. ¿Esta división cuál va a ser? Siempre que sea este renglón, siempre la división va a ser la división entre los dos renglones anteriores de la primera columna. Es decir, es 1, o sea, si esa es la incógnita, todavía no sé que va a salir 1, ¿verdad? Entonces es la división de 1 entre 2. O sea, el de arriba, arriba entre este número de arriba entre este número de abajo. 1 entre 2, que es el de aquí, multiplicado por, otra vez, si esta es la incógnita, es 1 arriba y 1 a la derecha, 4. Esa es la lógica. Ahí va otra vez. Ok, esta es la incógnita. Ese es el que yo quiero hallar. Entonces es 1, 2, 1 a la derecha. Aquí está, 3. Menos la división de estos dos, 1 entre 2. Y esta división multiplicado por 1, o sea, si es 1 arriba y 1 a la derecha, que es 4. Se resuelve esto y da 1. Por eso es que aparece 1. ¿Cómo se halla el siguiente número de renglón? De la misma forma que esta. ¿Cuál es la lógica? Empezamos con el primer número. Este de aquí es 1, 2 y 1 a la derecha. Es 1. Menos esta división pivot, esta división sigue siendo la misma para todo el renglón. Lo único que cambian son estos dos números. O este. Pero la división siempre va a ser la misma, es la división de estos dos. Entonces, otra vez, estamos queriendo calcular este número de aquí. Es 1, 2, 1 a la derecha, es el 1, menos 1 entre 2, es 1 entre 2, por, al igual que en el caso anterior, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, pero como no hay nada es 0. Por lo tanto, al hacer este producto, nos da 1. Ahora, ¿por qué ya no siguió el arreglo hacia la derecha? Pues porque va a dar 0. Porque si quisiéramos hallar el tercer elemento que hay aquí es 1, 2 a la derecha. ¿Y qué hay a la derecha? 0.
y sería 0 menos, sí es cierto, 1/2, pero otra vez, ¿cuál sería el otro término? Pues sería 1 hacia arriba, 1 hacia la derecha y sería 0, entonces todo sería 0. Entonces ya no tiene caso calcular más hacia la izquierda, no, más hacia la derecha. Hasta ahí quedaría el arreglo para este coeficiente, es el cuadrado, ¿no? Repito otra vez cuál es la lógica. Si este es mi valor de interés, ¿sí? Este 1 salió de esta operación, pero y este otro 1 de esta otra operación. La lógica es la siguiente, el primer número es, si esta es mi incógnita, es 1, 2 arriba, 1 a la derecha, 3, ahí sale el 3, menos la división de los dos de arriba, de donde queremos encontrar el valor, es 1 entre 2, aquí está. Y luego, ¿por qué número se multiplica otra vez? Si ese es el número que quiero encontrar, ahora es 1 arriba y 1 a la derecha, 4. Resuelven la operación y les da 1. Ahora, ¿cómo encuentran este valor de 1? Otra vez lo mismo que el anterior. Es 1, 2 y 1 a la derecha, es 1. Menos, como es el mismo renglón, se ocupa la misma división de la primera columna, 1 entre 2. Pero ¿por cuál número lo multiplicas? Pues al igual que como hicimos en el caso anterior. Si esta es la incógnita, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha. Pero en este caso a la derecha es 0. Por eso aparece 0 y esta operación da 1, ¿no? Entonces aquí ya tenemos s al cuadrado. Ahora nos falta s a la 1. Y se sigue haciendo bajo la misma lógica, ¿no? Aquí está, miren, s a la 1. Esa es la incógnita. Entonces, otra vez, todo este renglón es la incógnita. Claro, aquí ya aparece el resultado, pero ¿cómo salió esto, jóvenes? Ok, si esta es mi incógnita, otra vez es 1, 2 y 1 a la derecha, 4, aquí está. Menos, es la división entre los dos números de arriba de la incógnita de la primera columna, ¿sí? Y esa misma división se va a ocupar en todos los cálculos de todo el renglón. En este caso pues sería 2 entre 1, ¿no? Porque si esta es mi incógnita, los dos de arriba es el 2 y el 1, que aquí aparece. Y luego, ¿por cuál número lo multiplicamos? Otra vez, si esta es mi incógnita, ahora es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, pues es 1. Si ustedes resuelven todo esto, les da 2. Otra vez, esta es mi incógnita, es 1, 2 y 1 a la derecha, 4. Menos 2 entre 1, que es la división entre los dos números que están arriba de la incógnita. ¿Y por cuál número lo multiplicamos? Si esta es mi incógnita, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha. Por eso es 1. Lo resuelven y le da 2. El siguiente renglón, ¿cómo sería? Pues igual que el anterior, ¿no? Es 1, 2 y 1 a la derecha, es 0. Aquí está el 0. Menos la división pivote, que así se le llaman también, del renglón. ¿Cuál es? Pues es el 2 entre 1, ese sí no cambia, sí igual. ¿Y por cuál número lo multiplicamos? Bueno, pues depende de la incógnita que queremos encontrar, que estamos aquí en este espacio, ¿no? Pues es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, pues es 0. Por eso aparece 0. Y al resolver, al encontrar el valor, nos da que C subíndice 2, que corresponde a este espacio, pues va a dar 0, ¿no? Por eso es que ya no se pone. Y de hecho ya no tiene caso encontrar los demás, porque todos van a dar 0, ¿no? Entonces hasta aquí tenemos encontrados S a la 1. Nos falta uno más, es S a la 0. Y aquí está. Y bajo la misma idea, si esta es mi incógnita, jóvenes, si esta es mi incógnita, pues es 1, 2, 1. Entonces B subíndice 2 sería 1. Menos la división de B subíndice 1 entre C subíndice 1. Bueno, aquí no salió completo el término. Ese es C subíndice 1. Que en este caso sería 1 entre 2. 1 entre 2. O sea, sería 1 menos 1 entre 2 multiplicado por C2. Pero C2 ¿cuál es? Si esta es mi incógnita, es 1 hacia arriba y 1 hacia la derecha, es 0. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado va a quedar 1, ¿no? Será cuestión nada más de que sustituyan los valores. Otra vez, si esta es mi incógnita, B subíndice 2 sería 1, 2 y 1 a la derecha. 2 hacia arriba y 1 a la derecha, es 1. Menos la división. Pues si esta es la incógnita, es la división de 1 entre 2. Pero multiplicado por ¿cuál número?
Si esa es mi incógnita, sería ahora 1 hacia arriba y 1 a la derecha, 0. Por lo tanto, todo este término se elimina y es por eso que aquí aparece un 1, porque este 1 es el valor que encontraron, ¿no? Porque es 1, 2, 1, es este 1, b sub índice 2, que aquí tiene el valor de 1, ¿no? Entonces de esta manera, ya no, bueno, igual ya no pueden encontrar, no tendría caso ya calcular más renglones hacia acá, bueno, más bien, si los calculan siempre les va a dar 0, ¿no? Por eso hasta aquí queda el arreglo de Roth. Están, como el polinomio es de orden 4, quedó hasta s a la 0, ¿no? O sea, están todos los exponentes de la variable s aquí en el arreglo y todos los coeficientes encontrados. Entonces, ¿qué dice el criterio de estabilidad de Rondt-Hurwitz? Una vez que ya terminas el arreglo, hay que analizar los elementos de la primera columna, que son todos estos. Y el criterio es que si todos son positivos, ¿sí? Y mayores que 0, obviamente mayores que 0, al ser positivos son mayores que 0, el sistema es estable, ¿no? Entonces, de esta forma es como se determina la estabilidad de un sistema de control a partir de analizar el denominador de la función de transferencia de un sistema de control. ¿Cuándo se ocupa este criterio de estabilidad? Cuando el polinomio es de orden 3, 4 o mayor, ¿sí? Entonces, esa es una alternativa para determinar la estabilidad de los sistemas de control en dichas situaciones, ¿no? Tenemos otro ejemplo, jóvenes. Ahora tenemos un sistema de control que tiene esta función de transferencia. Al igual, en el denominador, pues al parecer y por inspección, vemos que todos los coeficientes son positivos, ninguno es 0, entonces, pues podría ser estable, ¿no? Entonces vamos a hacer el arreglo de Roth para determinar si al final el sistema es o no estable, ¿no? Ojo, hasta aquí por inspección, como primer prueba determinamos que podría ser estable, pero vamos a confirmarlo, ¿no? Muy bien, entonces bajo la misma idea, miren, si el coeficiente a ver, el primer coeficiente es 1, 1, 1, 4, 1, ¿no? Del 4, o sea, el máximo exponente es 4, ¿no? Aquí está, es 1, 1, 1, 4, 1. Va de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿no? O sea, este 1 es s a la 4, s al cubo, s al cuadrado, s a la 0, ¿no? Va bajo este orden. Entonces, primero se empiezan con estos dos renglones que se forman a partir del polinomio y obviamente los primeros exponentes que se ponen son los primeros dos más grandes, ¿no? Del exponente. En este caso, como el exponente mayor es 4, es el que se pone primero y después el que es en orden decreciente de 1 en 1. Por eso el siguiente es s al cubo, ¿no? Entonces vamos a hallar el que va aquí abajo, el que corresponde a s al cuadrado. Entonces, ¿cómo era? Es 1, 2, 2 hacia arriba y 1 a la derecha, ¿no? Pues es 1, 2 y luego 1 a la derecha, 1. Aquí está, es 1 menos la división entre los dos números de arriba de la primera columna de los renglones que se quieren calcular. Pues en este caso es 1 entre 1, ¿no? Aquí está, 1 entre 1. Y luego multiplicado por ¿cuál? Por la posición que corresponde a 1 hacia arriba y 1 a la derecha, que es 4, ¿no? Por eso es que aquí aparece como menos 3, jóvenes. ¿Sí? Es decir, otra vez, este menos 3, ¿cómo salió? Salió de lo siguiente, es 1, 2 arriba, 1 a la derecha, 1, menos la división de la primera columna arribita de donde está nuestra incógnita, ¿no? De los dos renglones anteriores. Como en este caso los dos valores son 1, pues por eso es 1 entre 1, aquí está. Pero ¿por cuál número lo vas a multiplicar? Por el 4, que corresponde a ¿qué? Si esta es mi incógnita, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, que es 4. Lo resolvemos y nos da menos 3, ¿no? De la misma forma, jóvenes, de la misma forma tenemos el siguiente elemento del renglón, es 1. Otra vez es, bueno, no, el resultado nos da 1, pero ¿cómo llegamos a este 1? Bueno, aquí está el procedimiento, ¿no? Aquí es donde lo indico. Es
1, 2 hacia arriba, 1 a la derecha, es 1, aquí está. Menos, se usa la misma división, porque es el mismo renglón, 1 entre 1. Pero ¿por cuál número lo multiplicamos? Pues en este caso es, si esta es mi incógnita, aquí donde es lo que yo quiero calcular, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, es 0, por eso aparece 0. Si resuelven esto les da 1, por eso es que aquí dice 1. Los demás les va a seguir dando 0, entonces hasta ahí llega en este renglón. ¿Qué renglón sigue? S a la 1, aquí está. Si esta es mi incógnita, que aquí nos dicen que nos da 13 tercios, perdón. 13 tercios. ¿Cómo calcularon este 13 tercios? Bueno, de la siguiente manera. Si esta es mi incógnita, es 1, 2 hacia arriba, 1 a la derecha, 4. Menos la división entre los dos números de los renglones anteriores de mi incógnita. En este caso es 1 entre menos 3. Aquí está. Pero esa división, ¿por qué número lo vas a multiplicar? Bueno, si esta es mi incógnita, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha. Pues es 1. Si ustedes resuelven todo esto, les da 13 tercios. Vamos otra vez con el mismo renglón, es la 1, pero ahora con el elemento siguiente, que es aquí. Es igual, es 1 hacia arriba, 1, 2 hacia arriba y 1 a la derecha, pues es 0. Aquí está este valor de 0. Menos la división del renglón, que en este caso pues sigue siendo, como es el mismo renglón, es 1 entre menos 3, ¿no? Multiplicado por, ok, si esta es mi incógnita, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, que es 0. Por eso aparece 0 y todo esto queda al final como 0. Por eso ya no se sigue aquí, porque todos te van a seguir dando 0. Entonces, para completar el arreglo, nos falta todavía calcular el renglón y los coeficientes que den de S a la 0. En este caso, aquí está, bajo la misma idea. Si esta es mi incógnita, si esta es la incógnita, es 1, 2 hacia arriba y 1 a la derecha. Es 1, aquí está. Menos la división entre los dos números de los renglones anteriores a la incógnita, pues es menos, sería menos 3 entre 13 tercios. Multiplicado, bueno, aquí falta un negativo, aquí sería menos 3 entre 13 tercios. Pero esta división multiplicada por ¿cuál número? Bueno, si esa es mi incógnita, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, es 0. Si ustedes resuelven todo esto, les va a dar 1. El siguiente elemento del renglón, de la misma forma. Bueno, de hecho aquí ya se entiende que va a dar 0. ¿Por qué? Porque si esta es mi incógnita aquí, es 1, 2, 1 a la derecha, pues es 0. Y luego la división, menos la división multiplicado por el número, ¿qué número sería? Pues ahora sería 1 hacia arriba y 1 a la derecha, también sería 0. Entonces todo sería 0, por eso es que el arreglo queda entonces hasta aquí con 1, ¿no? Entonces aquí ya con esto tenemos el arreglo completo. Por lo tanto aquí ya podemos determinar si el sistema es estable o inestable. Entonces la primera columna tiene un elemento negativo, ¿sí? ¿Cuál es ese elemento negativo? Menos 3. Y por eso el sistema es inestable. Y hay dos cambios de signos. Si se dan cuenta, si empezamos de arriba hacia abajo, el primer signo es positivo, el segundo signo es positivo, y luego hay un cambio de signo, pasa de positivo a negativo. Es decir, de más 1 a menos 3 hay un cambio de signo. Ahí hay un primer cambio de signo. Y luego hay otro cambio de signo de menos 3 a más 13 tercios. Y luego se mantienen más 13 tercios. Entonces hay que decir que hay dos cambios de signos, de más a menos y de menos a más. Entonces eso significa que el sistema tiene dos polos con partes reales positivas, ¿sí? Por lo tanto el sistema es inestable. Si bien por inspección, ¿sí?, en la primera revisión el sistema podría ser estable, ya con el arreglo de Rode, bajo este criterio de estabilidad de Rode-Hurwitz, se determinó que al final el sistema de control representado por una función de transferencia donde en el denominador tiene a esta función de transferencia, a este polinomio, el sistema es inestable. Es decir, este sistema de control bajo esta función de transferencia, el sistema sería inestable, ¿no? Muy bien. Tenemos un ejemplo más.
El denominador de la función de transferencia de un sistema es este que se muestra aquí. S al cubo más 4s al cuadrado más 8s más k, donde k es una incógnita, donde k puede valer cualquier número real, ¿sí? Entonces lo que nos piden es, ¿en qué intervalo de valores puede estar k si el sistema debe ser estable? ¿Sí? Es decir, debemos determinar qué valores de k, tal cual como dice ahí. ¿En qué valores de k hacen que ese sistema sea estable y considerando que ese polinomio sea parte del denominador de una función de transferencia? Entonces vamos a hacer el arreglo de Roth, ¿sí? ¿Cómo lo ordenamos? Pues como otras veces. Primero el coeficiente, el exponente mayor de la variable s mayor, que en este caso es al cubo, y la siguiente es s al cuadrado, ¿no? O sea, es s a la n y s a la n menos 1. Luego el primer renglón es, se obtienen valores de los primeros renglones. Entonces, ¿cómo se arreglan? Es 1, y luego abajo el siguiente 4, y luego a la derecha arriba 8, y luego abajo k, ¿no? Es de arriba, abajo, de izquierda a derecha, de arriba abajo, ¿no? Va así, así, acá y acá. Bueno, y hasta ahí. ¿Por qué? Pues porque hasta ahí tenemos de elementos, ¿no? Muy bien, entonces hay que determinar los elementos los del renglones que correspondan a S a la 1 y S a la 0. Entonces, bajo la misma idea, así como hemos visto los ejemplos anteriores, se van formando, ¿no? Aquí están, miren. Para encontrar este valor de aquí, ¿cómo es? Otra vez. Aquí están las operaciones y vamos nada más mencionándolas, ¿no? Ok, es. ¿Cómo salió todo esto de aquí? Es 1, 2 arriba, 1 a la derecha, 8. Aquí está el 8. Menos la división de los números de los renglones anteriores, inmediatamente anterior a la incógnita. Pues es el 1 y el 4, ¿no? Si esta es mi incógnita, es 1 y el 4. Entonces es 1 entre 4, aquí está. Y este 1 entre 4, ¿por cuál número lo vamos a multiplicar? Bueno, si esta es mi incógnita, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, acá. Aquí está. Por eso, si ustedes resuelven para b subíndice 1, pues queda nada más indicado, es 8 menos un cuarto de k, que todo esto de aquí, pues aquí está indicado, ¿no? Miren. Ya no se puede simplificar más, ¿sí? Luego, ¿cuánto nos queda en la incógnita de acá? Pues nos da 0, ¿por qué? Porque es 1 hacia arriba y 1, 2 hacia arriba y 1 a la derecha nos da 0. Y luego, si bien luego tenemos menos la multiplicación de la división, que es un cuarto ¿por cuál número sería? Pues si esta es la incógnita, es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, pues también sería 0. Por lo tanto, siempre sería 0, que es lo que está indicado aquí, ¿no? Ahora ya tenemos los términos de S a la 1, nos falta el último, S a la 0. De S a la 0, muy bien. Aquí está. ¿Cómo es? Si esta es la incógnita, es 1, 2 hacia arriba, 1 a la derecha, es K. ¿Dónde está esta K? Bueno, esta operación, pues aquí está, ¿no? Me voy a regresar a una diapositiva anterior. Aquí está, miren, aquí está K. Menos. Es la división entre los dos números de los renglones inmediatamente anterior a donde queremos encontrar donde está nuestra incógnita, ¿no? Nuestro valor de elemento que queremos encontrar. Bueno, si esta es mi incógnita, entonces la división de los dos números anteriores de los renglones son de la primera columna, ¿no? Como en los otros casos. En este caso es 4 entre 8 menos un cuarto de K. ¿Dónde está representado esto? Pues aquí está, ¿no? Aquí está, mira. 4 entre 8, un cuarto de K. ¿Y por cuál número está multiplicado? Bueno, aquí ya dice que es 0, pero ¿por qué 0? Por lo siguiente, porque si esta es mi incógnita es 1 hacia arriba y 1 a la derecha, 0. Aquí está. Por lo tanto, al resolver todo esto nos da que C subíndice 1 es igual a K. Es decir, la incógnita que estoy buscando vale K, es decir, esto de aquí. Ya todos los demás no tiene caso porque nos va a dar 0, ¿no? Nos va a dar 0. Muy bien, entonces ya aquí ya está completo el arreglo. Ahora lo que falta es analizarlo. En este caso lo que nos piden es encontrar valores de K, ¿sí? Valores de K que hagan que el sistema sea estable. Por lo tanto, para que el sistema sea estable, todos deben de ser positivos y ninguno 0.
y mucho menos negativos, ¿no? Todos positivos. Entonces una primera regla es que aquí tenemos, mirando aquí, o sea, tanto aquí y acá necesitamos establecer los parámetros para los valores de k. Si observan el primero, 8 menos un cuarto de k, para que el sistema sea estable, significa que toda la operación debe ser mayor que 0. Es decir, para que esto sea estable, esto de aquí, jóvenes, tiene que ser ¿qué? Mayor que 0. Entonces así se indica, mira, mayor que 0. 8 menos un cuarto de k debe ser mayor que 0. ¿Y qué valores de k necesitamos para que el sistema sea estable? También tiene que ser mayor que 0. Entonces entre estos dos, a partir de aquí van a salir los límites de k. En este caso de aquí, 8 menos un cuarto de k mayor que 0, pues son desigualdades. Entonces lo que hay que hacer es simplemente, pues qué, despejar, ¿no? Si nosotros despejamos de aquí, de 8 menos un cuarto de k mayor que 0, la operación que nos da es que es 32, ¿no? O sea, está restando, pasa sumando, el cuadro está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando y queda 32 mayor que k. Por lo tanto, lo que significa que k debe estar entre, bueno, si 32 es mayor que k, significa que k debe ser menor que 32, ¿sí? Y en este caso la otra desigualdad, que k es mayor que 0, nos indica que pues que k simplemente tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, la respuesta, jóvenes, para este ejercicio significa lo siguiente: los valores de k deben de estar entre 0 y 32, ¿sí? Es decir, ojo, entre 0 y 32. Debe ser mayor que 0 y menor que 32. Si k vale 0, ya no es estable el sistema. A lo mucho sería inestable. Porque si k vale 0, aquí esta columna queda como un valor de 0. Y si bien aquí queda, bueno, si k vale 0, si bien este valor de aquí quedaría como 8 nada más, k quedaría como 0. Bueno, este de aquí quedaría como 0. Por lo tanto, no es una condición para que sea estable. A lo mucho sería críticamente estable. Pero lo que buscamos es que sea estable. Por lo tanto, debe ser mayor que 0. Si es mayor que 0, ¿cuánto es mayor que 0? Desde 0.1, 1, 2, 4, ¿no? Por ejemplo, si es 1, pues k vale 1. Como si, ¿no? Como 1. Y acá, pues si vale 1. Por lo tanto, aquí, en este valor de aquí, quedaría ¿cuánto? Un cuarto, sería 1 por un cuarto, sería un cuarto. Entonces sería un cuarto sería 8 menos un cuarto, ¿no? Un cuarto serían .25, ¿no? O sea, sería 7.75. Entonces lo cumple, serían positivos, o sea, todos los elementos serían positivos. Entonces, ojo, la primera condición es que k sea mayor que 0, no igual que 0, mayor que 0. Pero ¿cuál es su límite de valores? Que no pase el 32. Porque ¿qué pasa si pasa el 32? Pues sería, si k vale 32, 32 entre 4 es 8, 8 menos 8, 0. Entonces este de aquí quedaría como 0, entonces ya no sería estable. A lo mucho sería críticamente estable. Sin embargo, este término de aquí seguiría siendo positivo mientras k sea menor que 32. 31.9, si k vale 31.9, hace que todo esto siga siendo positivo. Por lo tanto, seguiría siendo que el sistema sea estable, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este problema que nos piden? ¿En qué intervalo de valores puede estar k si el sistema debe ser estable? La respuesta sería que k debe estar entre 0 y 32. Esa sería la respuesta de los valores que podría tener k para que el sistema sea estable, ¿sí? Muy bien. Y tenemos otro ejemplo más. El ejemplo 10. Aquí tenemos para el sistema que describe en la figura 8.8, ¿qué intervalos de valores de k dará como resultado la estabilidad? Tenemos este sistema de control representado en diagramas a bloques.
El lazo de retroalimentación tiene un valor K y lo que nos piden es qué valores debe tener este bloque, bueno, esta K, para que el sistema sea estable. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, jóvenes? Es representar todo este diagrama de bloques en una función de transferencia total, ¿sí? Donde el producto de estas dos funciones de transferencia es GDS y la K es HDS. Entonces ya hay una fórmula para todo esto pasarlo a una función de transferencia global. Aquí está, ¿no? Aquí GDS ya tiene un valor. ¿Cuánto es GDS? Es el producto de 10 sobre S más 1 por el producto, bueno, por 1 sobre S por S más 4. Ustedes hacen toda esta operación algebraica. Esto equivale a GDS. ¿Cuánto vale HDS? Vale K. Ustedes aplican todo esto de aquí y al final les va a dar toda esta función de transferencia de aquí. Toda esta función de transferencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es encontrar qué valores de K hacen que el sistema, este sistema de control, sea estable. Entonces, al igual que en todos los casos anteriores, se empieza primero con el arreglo. ¿Sí? En este caso, otra vez, se inicia con los primeros, con el coeficiente de orden mayor y de ahí en orden decremental de 1 en 1. En este caso, si es S al cubo el mayor, el que le sigue es S al cuadrado. Entonces el primer renglón es 1 y luego hacia abajo el 5, ¿no? De aquí. Luego hacia arriba otra vez, ¿cuál es? Es 4 y hacia abajo es 10K. Y bueno, ya como no hay más términos, hasta ahí queda el arreglo. Entonces lo que hay que determinar son los siguientes elementos hacia abajo. ¿Qué tanto hacia abajo? Pues hasta el exponente menor, que en este caso es S a la 0. ¿Cómo se obtuvieron estos dos valores de 4 menos 2K y 10K? Al igual que en los demás casos, ¿no? Hay que ir haciendo el arreglo de Rho y calculando los valores. En este caso vamos a analizar ya el arreglo final. Una vez que ustedes obtienen el arreglo de Rho, pues hay que encontrar qué valores de K hacen que el sistema sea estable. ¿Cuál es la condición, jóvenes? Es que todos los elementos de la primera columna deben de ser positivos. Si alguno es negativo, el sistema es inestable. Entonces la condición es que todos sean positivos. Por lo tanto, ¿qué valores de K hacen que este sistema sea positivo? Pues una forma de plantear eso y encontrar esta incógnita es que, bueno, 1 y 5 son positivos, ahí está, ¿no? Pero ¿cómo saber? Pues hay que encontrar qué valores de K hacen que 4 menos 2K menos 2K sea positivo y 10K de positivo. Entonces la forma de plantear eso es como se observa aquí, ¿no? 4 menos 2K mayor a 0 es la condición que ocupamos y 10K mayor que 0 es la otra condición que ocupamos. Entonces son desigualdades, jóvenes. Ustedes despejan K y les va a dar ¿cuánto? ¿Sí? Les va a dar pues está sumando, pasa restando 4, está multiplicando la K, pasa dividiendo, entonces nos da menos 4 entre menos 2, nos da que K es mayor que 2 y abajo nos da que K es mayor que 0, ¿no? Entonces lo que significa que los valores de K deben de estar entre 0 y 2, ¿sí? Entre 0 y 2, es decir, mayor que 0, menor que 2. Si K tiene estos valores entre 0 y 2, y ustedes lo sustituyen aquí, siempre les va a dar valores positivos. Si ustedes dan valores por fuera de este rango, en alguno de estos dos, les va a dar valores negativos y por lo tanto el sistema va a ser inestable. Pero ojo, lo que nos piden es qué valores de K hacen que este sistema de control sea estable. ¿Y cuál es la respuesta? Es que K debe de estar entre 0 y 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, para fortalecer todo esto que les he platicado aquí en este video, fortalezcanlo revisando el capítulo 8 de este libro de referencia y estamos en contacto mediante estoy a sus órdenes para cualquier retroalimentación al respecto. Saludos a todos.